Tenemos en línea al concejal Marcelo Campo. Muy buenos días, bienvenido a los micrófonos de Radio Parque. Emilce Guillermina, los saludamos. Buen día chicos, ¿cómo andan? Buen día para toda la audiencia. Buenos días, ¿cómo le va? Bien, buen día. Bueno, lo llamábamos porque acabaron de presentar un proyecto con el concejal Piñeiro. Coméntenos de qué se trata. Sí, presentamos un proyecto que puede ser una salida, ¿no es cierto?, una solución al problema del transporte urbano de pasajeros. ¿Y por qué, Guille? Es porque ante las declaraciones del secretario de Transporte de decir que el intendente analiza quitar la concesión a la empresa, creo que hay que ser responsable y pensar en la fuente de trabajo y también en el hecho de dejar sin transporte urbano de pasajeros a la gente. O sea, hay que ser muy responsable para salir a decir una cosa como esa. Entonces, ante esa situación, nosotros desde anoche estamos trabajando con el concejal Gerardo Piñeiro para buscar una solución, y de hecho esta mañana a primera hora el concejal Piñeiro se reunió con la gente, con los gremios, ¿no? Y para presentar nuestra propuesta, que ya es una propuesta que es un ejemplo que se utilizó en otras provincias, con una crisis también del transporte lácteo y que tuvo resultados, ¿no es cierto? Entonces presentamos una posible solución al problema de transporte urbano de pasajeros. Sí, bueno, la empresa viene de mal en peor, ¿no? Hasta falta de combustible tiene. Y sacaron las combis que una vez intentaron implementarlas, no funcionaron. Las sacaron ahora a salvatear un poco la situación. Hay duras críticas contra la doctora Gabriela Neme por parar con su camioneta y auxiliar a algunas personas con necesidades más urgentes en las paradas o en las garitas, porque no sabemos que en una camioneta no podemos transportar a todo el mundo. Y bueno, y hay descalificaciones a favor, en contra. Creo que usted también en algún momento asistió a la gente que está tirada, vamos a decir, prácticamente 4 o 5 horas en las paradas del transporte y con absoluta falta de respeto hacia los usuarios. ¿Qué opina al respecto de esa situación, de la situación que viven los formoseños con este transporte público? Mira, con respecto al transporte público, yo lo vengo diciendo hace rato, es una empresa que está terminada, una empresa que viene pateando el problema tanto del municipio como de la empresa. La empresa vive del corte de boleto. Es una empresa privada, ¿no es cierto?, que obviamente que tiene subsidio del Estado. Pero lo que tiene que importar es el corte de boleto. Al tener un tan mal servicio, la gente busca otras opciones para moverse, ¿no es cierto? Sí. La gente que está utilizando hoy el servicio de transporte urbano de pasajeros es gente que no le queda otra, o que no pudo llegar a comprar su medio de movilidad, o sea, lo usa como última opción. Entonces la empresa, que su medio de vida es el corte de boleto, la venta del boleto, está en sus mínimos históricos, ¿no es cierto? Entonces, una empresa que pasa a ser no viable porque la gente no confía en el transporte urbano de pasajeros. Entonces ya a partir de ahí tenemos un problema. La falta de confianza, la falta de ganas de la gente de utilizar el transporte urbano de pasajeros. Esta empresa se fue cayendo, no le dieron pelota, digamos, y pronto al problema, el municipio lo fue pateando, no se puso a buscar una solución, y bueno, hoy tenemos una situación crítica, grave, urgente, que ya es prácticamente terminal. O sea, entonces hay que buscar opciones, llamar a una nueva licitación o una propuesta como la nuestra. O sea, hay opciones, pero hay que ponerse a trabajar ya mismo en una solución y no seguir postergando el problema hasta que sea grave. Lo mismo pasó cuando presentamos la ley de emergencia de transporte urbano, que nosotros la presentamos 6 meses antes de cual pidió el Ejecutivo. O sea, siempre tarde, el Ejecutivo siempre viene corriendo de atrás del problema. Y creo que ahí está el quid de la cuestión, ¿no es cierto? Es donde tenemos que trabajar. Y con respecto a la diputada Neme, mira, Gabriela todos la conocemos, ella siempre está al servicio de la gente. Cuando le piden una mano, si ella le llama y le piden, Gaby, dame una mano que estoy de las 5 de la tarde, hace 5 horas en la parada colectiva, ella obviamente que lo va a asistir o va a buscar. Entre los pocos medios que tenemos en el partido, nosotros ponemos todo a disposición de la gente. Capaz lo van a criticar buscándole siempre la quinta pata al gato, pero la realidad es que ella siempre está para dar una mano, y si le pide una mano la va a dar de la manera que sea. Así que por mí, felicitaciones, y siempre obviamente apoyando este tipo de postura, porque como vos bien decís, yo también salí una vez que se había desmayado en el mercadito una persona, y bueno, estaba cerca, me fui a asistirla, la mandamos a remir a la casa,
la atendimos porque estaba una persona desmayada que estaba hace 6 horas esperando el transporte urbano de pasajeros porque había salido con el dinero justo. Entonces nosotros somos funcionarios públicos y tenemos que estar cuando la gente nos llama, de la manera que sea, con los medios que tenemos en ese momento. Por eso, obviamente, que voy a apoyar firmemente la decisión de la doctora Nemes. Sí, anoche hubo también reducción en la frecuencia y más o menos aproximadamente a las 17 horas comenzó esa problemática. Hoy, viajando yo también, en estos días me ando transportando en el transporte público y lo padezco. Hablaba con una mamá que me decía, ayer tuvimos que salir a buscar nuestro hijo por la parada, tipo 20 horas ya pasada, porque no sabían qué le había pasado al niño y no tenían cómo comunicarse. Regresaba ya del colegio, estaba en primer año, y la preocupación de los padres, ¿no? Que llega a un determinado horario, que el chico suele llegar a la casa, y al no llegar salen a buscar a los chicos, y lo encontraron en la parada, con que no tenía transporte para regresar a la casa y totalmente incomunicado. Esa es la situación caótica que viven día a día la familia formoseña. Usted hizo hincapié en algo muy importante hoy, como decir que los que utilizan el transporte público son aquellos sectores que no tienen la posibilidad de pagar la cuota de una moto y mucho menos, por supuesto, de tener un automotor. Este funcionamiento de la empresa, si funcionara como corresponde, como debería, con los pliegos, con la frecuencia, yo creo que muchas personas no sacarían los autos de las casas porque economizarían el costo mensual, van a economizarse el estrés en conducir, en estacionamiento, se va a descongestionar el centro de la ciudad, va a mejorar muchas otras cosas a raíz del buen funcionamiento de este transporte público de pasajero, concejal. Por supuesto, Guillermina, por supuesto, como pasa en otras ciudades de nuestro país, no hay que ir tan lejos, ¿no es cierto?, donde el transporte urbano de pasajeros es eficiente, como en Corrientes, por ejemplo, para no irnos tan lejos, y la gente se va a trabajar teniendo auto, teniendo moto, teniendo otros medios, usa el transporte urbano de pasajeros porque es eficiente, es cómodo, es regular, sabe a qué hora viene, sabe a qué hora pasa, no llega tarde a trabajar, no llega tarde al turno del médico, no tienen tardanza los chicos en los colegios, o sea, y eso incrementa el uso del transporte urbano pasajero, aumenta la credibilidad en el transporte, aumenta el corte de boleto, la empresa está saneada, funciona todo bien, y como vos bien decís, menos tráfico, menos gasto para la persona, hoy en día no nos sobra un mango a nadie, entonces se ahorra en pagar estacionamiento, combustible, cochera, seguro, y todo lo que demanda mantener un automóvil en la vía pública. También tenemos que hablar de contaminación, tenemos contaminación de ruido, contaminación de quema de combustible, o sea, son muchos los beneficios, y yo creo que hay que pensar en todo, por eso es tan importante que funcione bien el transporte urbano de pasajeros. Sí, coincido con usted también en de que no le es redituable a la empresa. Charlaba con los choferes, aprovecho la oportunidad, ¿no?, de viajar y charlar con la gente, de tener de primera mano la información del chofer. Me decía, veníamos una de tantas mañanas apretados como sardina, como un camión jaula y todos arriba del micro por explotar las puertas ya de tanto pasajero, porque el chofer me dice, no debería levantar, pero sigo levantando chicos porque si no los levanto no llegan a la escuela. También es considerable esa situación, que lo pueden criticar y mucho, pero es humano. Es papá y tiene hijos en la escuela. Sí. Ahí tocaste un tema muy sensible, perdón que te interrumpa, que antes que se nos escape, el tema de los choferes, Guillermina. Hay que ponerse en los zapatos de los choferes que día a día son insultados, o pasan situaciones feas, ¿no es cierto? Y ellos no son responsables de que ande mal el servicio de transporte urbano de pasajeros. Ellos son unos empleados que salen a cumplir horario y que tienen que aguantar el mal humor de la gente, tienen que aguantar el calor porque el colectivo va reventado, porque no tiene aire acondicionado ahora. Ellos tienen hijos y saben que si el chico no lo sube, llega tarde. Sí. Entonces hay que darle también una mano al chofer, y también pido a la población que piensen un poco en el chofer, que ellos no son responsables de la situación, que responsable es la empresa, que responsable es el municipio. Sí, bueno, y él me decía... Sí, lo escucho.
Sí, no, decime. No, y él me decía, mire usted, acá van 80 personas más o menos. De estas pasan el ticket 10, el resto es subsidio. Entonces es imposible de esa manera que sea redituable y mantener todos los gastos, el mantenimiento de las unidades, los sueldos y demás, ¿no? Y teniendo en cuenta que hay muchas calles que hace el recorrido del transporte público que no están asfaltadas y están en un total estado, las calles deplorables, con terribles pozos, ni hablar los días de lluvia. Sí, tal cual, Guillermina, es un conjunto de cosas. Hoy también nos comentaban de los gremios que el gobierno provincial no está aportando la cantidad de dinero que debería aportar, como es el acuerdo que tuvieron inicialmente, que la devaluación obviamente Nación se fue adecuando a la devaluación, pero el gobierno de la provincia no. Y eso es una pelea interna que tienen el gobierno con el municipio, que ¿quién termina pagando los platos rotos? El usuario, ¿cierto? El usuario termina esperando la parada, termina con un mal servicio y hoy estamos ante un problema grave, culpa de este tira y afloje que tiene el municipio con el gobierno. Claro, Sí. Buen día, ¿cómo le va? Emil, se le habla, Emil Valiente. Buen día, Emil, un gusto. Claro, es real esto, pero también hay que decir y hay que puntualizar esto, como decía recién Guillermina, 3 pagan el boleto, la mínima cantidad de gente paga el boleto y la mayoría está subsidiada, digamos, ¿sí? Pero si las cosas funcionan como deberían, la gente tiene que entender que si funcionan los organismos, este subsidio debería llegar a la empresa para tener un buen servicio. Es decir, algo está fallando en esta cadena, digamos, como para que esté tan deplorable el servicio público de pasajeros. Para colmo, hay una sola empresa, ¿no? Sí, por supuesto. Es lo que también yo vengo diciendo, que todos te dicen es imposible que funcionen 2 empresas en Formosa, pero ¿cómo va a ser imposible si hasta en un momento, cuando la ciudad era más chica, llegamos a tener 4 empresas? Claro. Sí. O sea, ya tuvimos un ejemplo que funcionaron y convivieron mucho tiempo. Claro, el monopolio nunca es una opción, digo, ¿sí? Por supuesto, aparte fíjate que al tener un monopolio es una empresa que está constantemente extorsionando con cortes. Fuimos la provincia que tuvo más paros, el año pasado tuvimos 12. Claro. Siempre está extorsionando. Ahora con la falta de combustible, pero no existe un problema de combustible hoy en día, sino es un problema de fondos para comprar combustible que tiene la empresa, porque ya no usa más los reservorios, no tiene reservas, entonces siempre hay una manera de estar extorsionando y que en ese, como vuelvo a decir, tiro y afloje entre la empresa, municipio, gobierno, el único perjudicado siempre sigue siendo el usuario. Y el transporte público pasajero cada vez es peor y se va deteriorando más en la ciudad. Claro. Concejal, todo el año pasado estuvimos en contacto y charlando, incluso usted estuvo dando a conocer que han hecho pedido de informe, presentaciones, denuncias, solicitudes que se multe a la empresa, la auditoría, todo lo que estuvo al alcance y que se debería hacer. Lo leía al director de transporte de la municipalidad de la ciudad de Formosa, como salir en vocero, en representación del intendente, como a que recién ahora se dieron cuenta de que tiene 25 multas impagas, de que recién ahora encontrar el error en lo que hace años todos sabemos, y todas estas cuestiones que ustedes han solicitado información y que nunca les respondieron. ¿Qué tiene para decir al respecto? Sí, mirá, nosotros venimos insistiendo, hasta hemos demandado penalmente a la empresa y a los funcionarios de la municipalidad por el uso en los actos proselitistas de las unidades, dejando sin transporte urbano de pasajeros a la ciudad. Venimos presentando pedido de informe que nunca nos trajeron. Nosotros pedimos la declaración, como conté antes, 6 meses antes pedimos la declaración de emergencia del transporte. Nosotros venimos luchando y, como dije al comienzo de la entrevista, veo que el municipio viene corriendo de atrás del problema, siempre reaccionando tarde, siempre buscando la solución cuando el problema ya está prácticamente terminado o sin imposibilidad de conseguir, de llegar a una solución. Yo creo que nuevamente están actuando tarde y siempre fue el problema que tiene el municipio para gestionar la empresa de transporte urbano de pasajeros.
Bueno, para ir cerrando esta nota de este transporte público de pasajeros que tiene de rehén al ciudadano, al usuario, vamos a decir más precisamente, podemos decir que hay una responsabilidad directa en el gobierno de la provincia, el señor intendente, la dirección de transporte y también la empresa. ¿Podemos responsabilizar en este orden, concejal? Por supuesto. Yo primero principal pondría como responsable del municipio, porque es quien tiene que gestionar y controlar que la empresa no se le escape, ¿no es cierto? Y que los problemas no lleguen a estar más graves, gestionando ya sea con el gobierno provincial, con el gobierno nacional, que es su mismo color, y controlando y exigiendo a la empresa. No puede ser que la empresa tenga 25 multas y ellos recién hoy se alarmen porque no ha pagado ninguna y están amenazando con sacar la concesión. Es totalmente tarde. Eso a la segunda, tercera multa que no se haya pagado, tenían que haber actuado. Y el intendente tenía que haber gestionado fondos para solucionar el problema o soluciones con el gobierno provincial o con el gobierno nacional, que son de su mismo color. Acá lo que faltó es dedicación, faltó también responsabilidad por solucionar los problemas a la gente. Bien, ¿algo más que le haya quedado para agregar? Agradecerle a usted por la nota y por siempre poder hablar con la gente o que nos escuche y contarle en primera persona lo que son los problemas que tiene el municipio y que tiene la gente, y poder contarles que estamos trabajando y buscamos una solución. Bien, muchísimas gracias, concejal, por su tiempo y por atendernos al teléfono. A usted un saludo muy grande y un abrazo grande para toda la audiencia.